Eh, les presento primero a Francisco Rodríguez, socio director también de la misma firma, MSG y tanto, Juan Manuel Olivo, a quien agradezco mucho por la posibilidad de llevar a cabo este evento conjunto entre la firma y la Bolsa Mexicana de Valores. Juan Manuel Olivo, director de emisoras y valores de la Bolsa Mexicana de Valores, que también va a compartir parte del material. Iliana Martínez, que es una autoridad en el tema de gobierno corporativo. Ella es la líder de la práctica de gobierno corporativo dentro de la firma y también nos va a estar compartiendo parte del material. Nuevamente, mi nombre es Ángel García Lascurain y gracias nuevamente por acompañarnos. Vamos a iniciar con la presentación. Está dividida en 4 temas. Si avanzamos, por favor. Primero, vamos a hablar del contexto actual de México, por qué momento está atravesando la economía y por qué estamos viendo que es un momento oportuno, por un lado, para llevar a cabo acciones de fortalecimiento del gobierno corporativo, pero también para revisar alternativas de financiamiento que permitan maximizar estas circunstancias de cambio por las que estamos viviendo después de la pandemia y con la reanudación de actividades y la reactivación de la economía. Es momento para que las empresas pues vuelvan a reflexionar, vuelvan a planear su crecimiento de cara al 2022 y lo puedan hacer con una perspectiva de gobierno pues más institucionalizado y más sólido. El primer tema va a ser este. Después hablaremos, César, si regresas, por favor. Hablaremos de la importancia del gobierno corporativo en sí, vamos a profundizar en ello. Luego Juan Manuel nos va a compartir la información sobre el financiamiento bursátil, ¿no? Romper paradigmas y acercarles a ustedes distintas alternativas de financiamiento a través de la bolsa. Y al final lo vamos a vincular todo con Iliana Martínez hablando de la certificación Prime. Adelante, Rosy. Bueno, para hablar de la situación actual de la economía mexicana, quisiera hacer una referencia histórica, ¿no? A los últimos 30 años nuestra economía logró crecer a poco más del 2%. Este es el crecimiento promedio que tuvo la economía de México, el PIB de México real. Lo tienen en la gráfica del lado izquierdo. Hubo primero una caída, recordarán aquella crisis del tequila en el 95, después la crisis global en el 2009 y del lado derecho ven la fuertísima contracción con la pandemia. Pero a lo largo de estos 30 años, el crecimiento promedio de México ha sido del 2.3% y se ha logrado este crecimiento con una relativa estabilidad de precios que tienen del lado derecho después de la inflación de aquella crisis del 95. Se ha mantenido en niveles inferiores al 5%, una inflación relativamente controlada. Ahora, en este contexto, avanzamos a la siguiente. ¿Cuál fue el entorno que vivimos a partir del 2019? Se dio el cambio de gobierno en diciembre del 2018. En 2019 se preservó la estabilidad macroeconómica, es decir, las finanzas públicas se mantuvieron en equilibrio, se ha mantenido un nivel manejable de endeudamiento y cierta estabilidad de precios. Recientemente la inflación ha aumentado por una situación, yo diría, coyuntural ligada a la pandemia, pero desde el 2019 se ha mantenido aquella estabilidad de precios que traíamos ya desde hace muchos años. Sin embargo, ya en 2019 hubo un primer crecimiento marginal negativo. La economía ya se venía contrayendo en 2019 y esto fue principalmente porque se dio un deterioro importante en las expectativas de inversión. Hubo un alejamiento o un enfriamiento en las relaciones entre el sector público y el privado y eso provocó una caída abrupta de la inversión privada. Y también no se pudo promover el crecimiento por el lado del gasto público porque en buena medida el gasto se reaccionó a algunos compromisos sociales y a distintos proyectos de infraestructura, por lo cual pues la economía perdió dinamismo y ya tuvimos una primera contracción en el 2019. Adelante. Viene después el impacto de la pandemia que fue tremendo, todos lo vivimos, pero aquí pueden ver los datos del segundo trimestre, que fue el periodo pues, de mayor profundidad en la recesión. La economía se contrajo respecto al mismo trimestre del año previo en casi 19%. Es una cosa tremenda, ¿no? Perder casi una quinta parte de la capacidad económica de México de un trimestre al siguiente es un impacto durísimo. Fue la mayor recesión en los últimos 100 años. Para el año en su conjunto, la economía se contrajo en 8,5%, pero el impacto más severo se dio en el segundo trimestre y posteriormente comenzó, conforme la vacunación fue aumentando y se fueron descongelando algunas actividades, comenzó la reactivación y la caída al final del año pasado fue del 8,5%. Adelante.
Ahora, el año pasado, algo importante también a mencionar es que el año pasado, obviamente la crisis fue global y distintos gobiernos implementaron lo que se llama medidas contracíclicas o medidas de apoyo para proteger las fuentes de empleo, que tuvieron distintas características. En algunos casos fue apoyos fiscales o exenciones fiscales temporales. Hubo también transferencias directas de recursos a las empresas, a las familias para preservar el consumo, preservar las fuentes de empleo. En el caso de México no fue así, tuvimos apoyos de menos de 1% del PIB. Si lo comparan, por ejemplo, el Reino Unido, casi 18%, Francia 15%, pero países latinoamericanos muy similares a México, como Argentina y Brasil, tuvieron niveles de cerca del 4%. Entonces, eso tuvo un impacto muy importante sobre las empresas. Más de 1 millón de empresas en la etapa más profunda de la crisis llegaron a cerrar puertas y tuvo también un impacto muy severo sobre los niveles de empleo. Adelante, César. Ahora, ¿cómo ha venido la reactivación? Pueden ver en esta gráfica la evolución de la actividad industrial en sus diferentes componentes. Del lado derecho de la gráfica ven la caída muy importante por la crisis del año pasado, producto de la pandemia, y luego vino la recuperación. Dentro de la actividad industrial, lo que más se ha recuperado es la industria manufacturera, en buena medida porque está vinculada a la demanda de Estados Unidos. En Estados Unidos, como resultado de aquellos apoyos que mencioné antes y que siguen vigentes, siguen existiendo apoyos para las familias y para las empresas. La demanda ha tenido un crecimiento muy importante y eso ha ayudado a las exportaciones mexicanas. Por lo tanto, la recuperación de la actividad industrial ha sido principalmente en la industria manufacturera, y de manera especial en el sector automotriz, que está fuertemente vinculado con la exportación y la demanda de Estados Unidos. Otras ramas de la actividad industrial, como la construcción y otras, han tenido una recuperación más lenta, pero bueno, se puede ver en la gráfica cómo se dio la caída y cómo vino la reactivación posteriormente. Adelante. En esta gráfica pueden ver lo que ya comentaba, el crecimiento del comercio exterior, ¿no? Hubo primero un factor que fue que desde el año pasado las exportaciones, buena parte de ellas se consideraron como una actividad esencial, entonces no tuvieron el cierre que tuvieron otros sectores de la economía. Y luego, producto de este crecimiento fuerte de la demanda estadounidense, pueden ver del lado derecho cómo el comercio exterior de México, importaciones más exportaciones, tuvo un repunte muy importante y ya estamos hoy a niveles pues superiores a los que teníamos previos a la pandemia, pero nuevamente ligado por el fuerte crecimiento del consumo y de la inversión en Estados Unidos, producto de los apoyos principalmente a los que ya me referí. Adelante. Un tema importante a destacar es que la demanda interna en México continúa a niveles bajos, como ya venían desde el 2019. La inversión cayó, pueden ver del lado derecho de la gráfica, con la pandemia, la crisis, tuvo una recuperación, pero no ha regresado a los niveles que teníamos previos. Sigue habiendo un nivel de inversión relativamente bajo. Los factores que ya explicaban la caída de 2019, de un ambiente en general de incertidumbre, etcétera, pues continúan presentes y eso ha evitado que haya una mayor recuperación de la inversión. Sin embargo, la actividad económica se ha reanudado producto del avance en la campaña de vacunación, de la reanudación de actividades pues relativamente similares a las que teníamos previo a la pandemia, y las empresas están enfrentando hoy esta circunstancia, nos están viendo una reanudación de las actividades, de la demanda de sus productos, buscando adaptarse a esta nueva realidad en la que estamos viviendo, que tiene diferentes características de uso de tecnología, de digitalización de procesos de negocio, digitalización de la oferta en general, la forma de trabajar que no estaba presente antes, y las empresas pues están enfrentando la necesidad de reflexionar, ¿no? de volver a analizar el entorno en el que operan, reflexionar, tomar decisiones y ajustarse para maximizar el crecimiento. Adelante. Visto la inversión desde otra perspectiva, ven aquí nuevamente la caída y la recuperación que ha tenido. Nuevamente, maquinaria y equipo tiene el crecimiento más elevado, muy vinculado con el comercio exterior. La construcción, que es la línea azul, cayó y se ha recuperado marginalmente. Es importante ver que la reactivación económica se ha dado de manera muy dispar, ¿no? Por regiones del país y por sectores de actividad, dependiendo principalmente con su cercanía con el comercio exterior y otros factores. Adelante. Ahora, esta caída tan importante en la actividad económica tuvo un impacto muy severo sobre el empleo. En el momento más álgido de la crisis, casi 13 millones de personas perdieron su trabajo. Y
buena parte de ellas ya la ha recuperado, no todas, pero lo que está privando hoy en México es primero que aún falta recuperar fuentes de empleo, pero muchas de las fuentes de empleo que se recuperaron tienen no remuneraciones menores, el poder adquisitivo de la población ha disminuido y eso también ha tenido un impacto sobre el consumo, como podremos ver en la siguiente gráfica. Aquí ven la evolución del consumo, cómo cayó, y pueden ver bienes y servicios de origen nacional, que es la línea verde, ha vuelto a niveles similares, bienes importados, ligado por lo que ya comentaba de actividades de exportación, tiene un crecimiento más elevado, pero en general el nivel de consumo se mantiene a niveles similares a los que teníamos en el 2018 aproximadamente. Por lo tanto, esto plantea un desafío adicional para las empresas, analizar el sector de actividad, cuál es su circunstancia, cuál es la coyuntura, qué está haciendo la competencia, qué nos están diciendo los clientes, cómo están cambiando las decisiones de compra del consumidor y en base a eso poderse adecuar para, en una realidad tan diferente, no tan cambiante, poder tomar las decisiones estratégicas necesarias y poder maximizar el próximo año por los resultados de negocio. Adelante, César. Tenemos aquí nuevamente la gráfica del consumo. Pueden ver la evolución a lo largo del periodo al que me refería al inicio, los últimos 30 años, cómo ha venido creciendo el consumo privado en México, la caída con la crisis de la pandemia y la recuperación todavía insuficiente, ¿no?, para volver a los niveles de consumo previos. Y ello obliga a que seamos más, digamos, como empresas, como empresarios, más selectivos en el análisis. ¿Dónde podemos crecer? ¿Cómo podemos maximizar los recursos? Y también qué alternativas de financiamiento tenemos que sean más atractivas, más competitivas para poder apalancar ese crecimiento y maximizar los resultados. Adelante. Resultados, datos más recientes sobre la evolución de la economía mexicana. Tuvimos una desaceleración en el tercer trimestre del año. Después de la reanudación de actividades y esos crecimientos tan elevados desde una perspectiva anual, ¿no?, que vieron en las gráficas anteriores, la economía dio un parón en el tercer trimestre del año. En buena parte se refiere a actividades terciarias, la mayor parte vinculada con el sector servicios. Todavía habrá que analizar y ver más datos sobre esto, pero probablemente las modificaciones a la legislación laboral y el tema del outsourcing tuvo un impacto sobre la actividad del sector servicios y eso está explicando la contracción del tercer trimestre. Pero sin duda es una época de cambios, ¿no? Es una época difícil de leer, es una época donde los resultados de la economía, la evolución de la demanda, de los patrones de consumo en general, no siguen una tendencia y eso nuevamente obliga a refuerza la necesidad de llevar a cabo una reflexión estratégica, de tener un gobierno sólido de la compañía que facilite la toma de decisiones y también de tener alternativas de fondeo pues más competitivas y más atractivas. Adelante. ¿Cuáles son los factores que van a incidir sobre el crecimiento económico el próximo año? Bueno, primero la efectividad de la campaña de vacunación en el COVID. Todo indica que llevamos de salida, pero en Europa están ahora en el quinto rebrote. Tenemos todavía un camino por andar. Habrá que ver cómo evoluciona este tema en México. El segundo factor es la creación de condiciones de certidumbre para la inversión. Pues sigue habiendo cambios. La iniciativa de reforma en materia eléctrica no contribuyó. Y en general estamos en un ambiente de incertidumbre que obliga a la reflexión y fortalece la necesidad de tomar decisiones pues, bien fundamentadas, ¿no? La estabilidad de las finanzas públicas el próximo año será también un factor muy importante. La evolución de la inflación y la política monetaria. Ahora tenemos niveles de inflación del 6% en México, que en buena parte es producto del desajuste que hubo de la oferta, de la demanda con la pandemia, con la recesión. Tendrá que equilibrarse en el mediano plazo, pero sí está habiendo crecimientos importantes de precios en algunos sectores, en algunos productos que deben considerarse. Y pues la vinculación con Estados Unidos, ¿no? El Tratado de Libre Comercio, la demanda que continúa por allá y la evolución en general del crecimiento económico de Estados Unidos. Adelante. Ahora, en un entorno como este, es importante poder hacer un alto en el camino y tener esa capacidad de reflexión, ¿no?, de abstracción para tomar decisiones y definir lo que sea necesario. Adelante, César. Eso implica básicamente pues, replantear objetivos, analizar el entorno, replantear objetivos, ajustar la estrategia y una vez que se tomen nuevas definiciones o nuevos objetivos, poder realinear a la organización hacia estos objetivos y poder implementar con éxito la estrategia, comunicar al personal lo necesario, cuáles van a ser sus contribuciones, las nuevas prioridades,
proteger el corto plazo, la continuidad operativa, proteger la caja, etcétera, pero con foco en el mediano plazo y llevarlo al modelo de gestión, poder revisar permanentemente el desempeño de la empresa para poder tomar decisiones fundamentales y ahí nuevamente las mejores prácticas de gobierno corporativo nos llevan de la mano hacia allá. Adelante, César. Nosotros siempre desde la firma vemos a la estrategia desde una perspectiva amplia. Hay tres grandes momentos en la estrategia: el momento de la definición de la planeación, esta reflexión a la que me refería, analizar el entorno, qué factores impactan, cómo cambió los patrones de consumo, etcétera. Pero una vez que se define una nueva visión o nuevos objetivos, es fundamental tener un procedimiento de ejecución sólido, que toda la capacidad operativa pueda realinearse a las nuevas prioridades de la estrategia, no solo a nivel de dirección y niveles operativos, sino también desde el Consejo de Administración, facilitar la ejecución. Y el tercer gran elemento es que la estrategia se gestione, ¿no? Que se puedan identificar los riesgos de manera oportuna, se puedan ir tomando decisiones y que existe esa vinculación entre la operación y la gestión estratégica desde el Consejo de Administración o desde la Dirección General para recibir información oportuna y poder ir tomando decisiones pues, con impacto en resultados. Adelante. Algo que hemos visto también bueno, desde el año pasado, cómo se han venido adaptando las empresas al entorno de la pandemia. Primero, todas las organizaciones estábamos en el cuadro azul, teníamos que sobrevivir, cómo continuar operando, cómo proteger la caja, la liquidez, etcétera. Nos fuimos moviendo hacia el lado derecho a una reinvención marginal, ¿no? Comenzamos a experimentar con el futuro y esta reunión con Zoom pues es el mejor ejemplo de eso, cómo se ha transformado la manera de vincularnos, de hablar, de comunicar temas. Pero conforme se extendió en el tiempo, ya avanzamos hacia la reconfiguración de las normas, cambian los modelos de negocio, cambia la forma de operar, y ahora las empresas pues están acelerando su transformación para operar en esta nueva normalidad, poder tomar las decisiones correctas que maximicen los resultados de negocio, desde un punto de vista de definición de estrategia, ejecución, pero también de gestión y gobierno y por supuesto de financiamiento del crecimiento. Adelante. Bien, yo termino con esto. Le voy a ceder la palabra a Ileana para que pueda compartirnos, habiendo dicho lo anterior, la importancia de tener un modelo de gobierno corporativo sólido y con base en las mejores prácticas. Muchas gracias. Adelante, Ileana. Gracias, Ángel. Buenas tardes a todos, buenas tardes a la audiencia que nos acompaña esta tarde. Y bueno, encantada de estar con ustedes el día de hoy, pues compartiendo sobre todo este tema de gobierno corporativo. La verdad es que yo soy una fiel creyente de esta nueva forma de estructura en las organizaciones, porque he visto a lo largo de varios años cómo es que la institucionalización de las empresas verdaderamente llega a un tema de valor agregado para todas las empresas, independientemente de si cotizan o no cotizan en bolsa. Por supuesto, el día de hoy vamos a estar mucho más enfocados en el tema de aquellas que pretenden entrar al camino de la bolsa. Sin embargo, bueno, vamos a hablar también en el contexto general de aquellas que a lo mejor todavía estén dudando de si, aún estando o no estando, es importante tener un gobierno corporativo. Si vamos a la siguiente, César, por favor. Y bueno, aquí déjenme primero platicarles, pues vamos a partir de la idea de, para aquellos que no estén muy familiarizados con el tema de gobierno corporativo, pues de qué hablamos cuando estamos hablando del concepto de gobierno corporativo. Y lo primero que decimos es, imagínense una balanza. En realidad es precisamente el gobierno corporativo el que le da este balance o este equilibrio a las empresas dentro de su operación. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final del día es un sistema de reglas, de prácticas, de procesos con los que una compañía al final del día es dirigida y controlada a través de su operación. ¿Y qué involucra todo esto? Bueno, pues finalmente este balance del que les hablo, pues es el balance no solamente y el interés, proteger el interés de los accionistas, pero de aquellos que se denominan stakeholders, que propiamente en una compañía, pues son sí, por supuesto, en primer lugar los accionistas, pero también los empleados de la misma, los proveedores, los clientes, el gobierno en donde nosotros hacemos estos negocios y por supuesto la comunidad que también impactamos cuando estamos creando una empresa o tenemos un establecimiento donde estamos operando. Entonces es muy importante y hoy todo este tipo de elementos son muy importantes cuando nosotros, por ejemplo, vamos a un tema de cotización,
bueno, y que la gente y los otros inversionistas, o estamos buscando otro tipo de inversionistas, pues nos van a ver con mejores ojos cuando ven que evidentemente somos una empresa que tiene todos estos factores y que tenemos este balance. Y al final del día lo importante es, bueno, y ustedes me preguntarán, ¿y cómo le comunico a mis posibles accionistas o a la gente que quiero que venga e invierta en mi empresa, que soy una empresa que realmente pues soy sólida, que pueden confiar en mí, que al final del día tengo más allá de mis planes de crecimiento, de una estrategia de negocio, pues que al final del día esto es sólido. Y precisamente el gobierno corporativo nos sirve para todo esto, porque el gobierno corporativo no es un libro que escribimos y guardamos abajo de una almohada o allá en la oficina del director general y nadie más sabe o es como el santo grial. Al contrario, el gobierno corporativo es algo que debemos de presumir en las empresas y debemos de estar orgullosos cuando tenemos este sistema de gobierno corporativo. Por eso es que ustedes seguramente con algunas empresas que pueden ustedes ver que hoy incluso cotizan y que de alguna manera están teniendo estos fondos públicos, bueno, pues ellos mismos ponen en sus páginas de internet, oye, yo tengo un gobierno corporativo, este es el modelo con el que me conduzco en mis negocios y finalmente pues te estoy diciendo y estoy siendo muy transparente en lo que estoy haciendo. Ahora bien, pues este gobierno de corporativo pues también define el mapa de ruta para que la organización alcance estos objetivos estratégicos. ¿Por qué? Porque de alguna manera también vamos alineando todos estos elementos de manera tal que sea también un soporte para esa ejecución de la estrategia que tenemos nosotros como organización dentro de la propia empresa. Y bueno, pues sin duda, ¿a cómo lo hacemos? Pues precisamente a través del establecimiento de ciertos elementos de gestión, ciertos elementos de control, llamémosle políticas internas, políticas externas, evaluaciones de desempeño de los propios miembros que la componen. No solamente estamos hablando del personal, pero incluso también de los propios consejeros. Tenemos que tener consejeros que verdaderamente den un valor agregado a nuestra empresa. Y bueno, finalmente, pues la rendición de cuentas, que al final del día se vuelve sumamente importante para todos aquellos que nos están viendo desde fuera y están evaluando nuestro desempeño como empresa. Vamos a la que sigue, por favor, César. Y bueno, en esta parte del gobierno corporativo es importante considerar que, bueno, este concepto no es un concepto local, es un concepto a nivel mundial. El tema de la institucionalización, los propios principios de gobierno corporativo de la OCDE y del G20, pues así lo reconocen. Y también reconocen precisamente que esto favorece la eficiencia económica, la estabilidad financiera, el crecimiento económico sostenible de todas las organizaciones dentro de un país. Y precisamente por esto es que se han recogido en estos principios de gobierno corporativo del G20 de la OCDE, pues estos referentes internacionales que a la vez han servido de base para que en los países localmente estos países sirvan de base para crear ciertos códigos de conducta o códigos de mejores prácticas de gobierno corporativo, como lo vamos a ver a continuación. Si podemos ir a la que sigue, por favor, César. Y bueno, ya decía yo precisamente, siguiendo como principio esta referencia internacional, es que precisamente el Consejo Coordinador Empresarial hace ya algunos años emitió el primer código de principios y mejores prácticas de gobierno corporativo, en el cual se empezaron a recoger precisamente más exitosas. Y de ahí es que sale precisamente pues este código que ya va en la tercera versión. De hecho, en este año se han empezado a generar adicionalmente ciertos anexos, los cuales, bueno, pueden encontrar en la propia página del Consejo Coordinador Empresarial y donde se va detallando cuál es lo esperado precisamente para la aplicación de estos principios y mejores prácticas de gobierno corporativo dentro de las organizaciones. Vamos a la que sigue, por favor. Ahora bien,
Ustedes me van a decir, bueno, y entonces, ¿cuántas prácticas son? Porque a lo mejor quienes ya estén familiarizados o hayan visto este código del Consejo Coordinador Empresarial, bueno, pues este código en principio recoge 60 mejores prácticas. Pero bueno, aquí no se trata de espantar a nadie, sino al contrario. El ideal, o sea, si nosotros queremos ser así los mejores en el tema de gobierno corporativo, pues sin duda el ideal es tratar de aplicar estas 60 mejores prácticas. Sin embargo, también reconocemos, y esto es importante, que aquellos que se estén apenas familiarizando con el tema de gobierno corporativo, el gobierno corporativo es un traje a la medida. No se trata de decir, oye, bueno, si alguien ya tiene un código o de alguna manera de mejores prácticas dentro de su organización para temas de gobierno corporativo, no es copiar y pegar lo que otros tienen. No, al contrario, se diseña precisamente desde la idea de los accionistas, de cómo es la organización, cómo la ven, cuáles son aquellas mejores prácticas que verdaderamente les funcionan, aunque al final del día sí hay de alguna manera aproximadamente cerca de 27 prácticas que son las que son recomendables para cuando se quiere obtener al final del día una certificación Prime, como lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué quiere decir esto? O sea, al final del día lo que estamos nosotros diciendo es, cuando nosotros trabajamos en el diseño de un gobierno corporativo para una empresa, es importante que la empresa entienda qué dicen esas mejores prácticas y cómo las pueden aplicar. Y habrá prácticas que a lo mejor hay otras prácticas más allá entre las 27, digamos, y las 60 que se vienen manejando, que serán aplicables. Entonces, digamos que un 27 es el mínimo, el 60 pues es el 100, pero con un 27 la verdad es que se puede considerar que se tiene un buen modelo de gobierno corporativo dentro de las empresas. Vamos a la que sigue, por favor. Ahora bien, aquí creo que es muy importante siempre tener muy claro, porque en empresas que empiezan, pues regularmente con un modelo, digamos, muy familiar o familiar, porque es un accionista y ese mismo accionista a la vez es el presidente del consejo de administración, el director general y hace todo. Bueno, pues conforme van creciendo las organizaciones y sobre todo para un tema ya cuando estamos hablando de una institucionalización de gobierno corporativo y empresas que van a empezar a participar en el mercado de valores, bueno, pues se vuelve importante ya tener una estructura muy definida y claramente definidos también los roles y responsabilidades de las personas que participan en la misma. Aquí vamos a hablar de que a nivel general, una gestión directiva integral y con foco en, resultados, perdón, se integra de dos dimensiones. Primero, la de los accionistas, que tienen precisamente su interés en, oye, ¿cuál es el futuro de la empresa? Yo quiero tener una seguridad patrimonial y al final del día definen esta estrategia de una manera general junto con el consejo de administración. Y por el otro lado tenemos la parte operativa, es decir, la parte de los accionistas, la parte del consejo de administración, tiene al final del día a su cargo la visión y al final esta estrategia de futuro de hasta dónde queremos llegar a la compañía. Y la parte de la dirección hacia abajo, en realidad es la encargada de la ejecución operativa, que a veces, volvemos a lo mismo, se confunde, pero no debe de ser, porque una cosa es lo que yo quiero como estrategia que debe estar a cargo en una función arriba, en la propiedad, consejo de administración y gobierno corporativo. Tenemos otra vez la dirección general que de alguna manera sí sirve de enlace entre este consejo, los accionistas y el consejo de administración, y abajo sí tenemos toda la parte operativa que al final del día este director general también pues va a supervisar que hacia abajo la parte operativa cumpla precisamente y se alinee con esta estrategia de la organización. Y bueno, entonces, esto simplemente para este diagrama, para ejemplificarlo. La que sigue, por favor. Ahora bien, pues muchos seguramente ya se están a lo mejor cuestionando, ¿verdad? Bueno, ok, entonces, si yo quisiera de alguna manera implementar un modelo de gobierno corporativo en mi organización, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y de alguna manera, nosotros tenemos identificadas 4 etapas. En primer lugar, una que llamamos de diagnóstico general,
la segunda que es diseño del modelo de gobierno corporativo, la tercera que es la operación propiamente de los órganos de gobierno, y una cuarta que para aquellos que hacen la certificación Prime, pues tenemos una preverificación Prime. Tenemos otras, y solamente lo menciono aquí, pero no es parte del proceso de la implementación, en donde una vez que ustedes también implementan su modelo de gobierno corporativo, es importante que de tiempo en tiempo se hagan evaluación de qué también o qué ajustes debe de hacerse al modelo que ustedes inicialmente implementaron. Porque al igual que en el caso de una estrategia para una empresa, pues esta tiene que estarse revisando y viendo en qué puntos se debe de ajustar. Vamos a revisar cada una de las etapas, por favor. Si vamos a la siguiente, por favor, César. Ahora bien, en el diagnóstico general, pues propiamente lo que hacemos es tenemos un acercamiento con la empresa, entendemos cuál es el contexto de la organización, a qué se dedican, de alguna manera cuál es su estrategia de negocio. Por el otro lado, también entendemos cuál es su apetito de riesgo en la operación. Hacemos este análisis de circunstancias de acuerdo a la cuestión de la empresa, el país, en fin, dónde estamos, dónde está la situación de la empresa, se hace una elaboración de diagnóstico versus estas mejores prácticas, es decir, podemos en esta primera situación o en esta primera etapa identificar, oye, ya tienes más o menos algo de gobierno corporativo, pero te faltan ciertas etapas o definitivamente estás en blanco y entonces tenemos que hacer un diseño de gobierno corporativo desde cero. Y entonces empezamos en esta etapa 2, donde finalmente hacemos el diseño, ya sea que haya un gap y terminamos de diseñar el modelo completo, o finalmente pues empezamos de cero y lo que tenemos que hacer es, hacemos la construcción basado precisamente en las prácticas recomendadas de Prime. Por el otro lado, se valida este modelo por parte de la empresa tiene que al final del día estar consciente y de acuerdo en que sí quiere tener este modelo y lo va a observar, es decir, no se trata de solamente crear un manual que, como dije, se va a archivar en la oficina de alguien, sino que se tiene que vivir el modelo del gobierno corporativo al interior de la organización. Se define precisamente el cronograma de tiempos de implementación. Y después, una vez que se tiene todo esto, e incluso se tiene en principio ya este manual de gobierno corporativo, pues hay que informarlo al resto de la organización. Entonces, es en este momento donde tenemos una operación ya de los órganos de gobierno corporativo y vamos haciendo el acompañamiento en cuanto a hay que explicarle a la gente que va a conformar los diferentes órganos de gobierno, de qué se trata, cuál es su función, cuál es la política de la empresa en cada una de estas áreas, cuáles van a ser los roles y responsabilidades para que ellos los entiendan y los empiecen a aplicar. Y finalmente, bueno, pues para aquellos que quieran hacer verificación Prime, es importante decirles que todo esto que se hace durante el TEPA, sobre todo en la etapa 3, va preconstituyendo de alguna manera pruebas o elementos, porque para una verificación no nada más es decir, oye, fíjate que yo ya implementé un modelo de gobierno corporativo. Al final del día necesitamos crear las evidencias que prueben que efectivamente estamos viviendo dentro de la organización ese modelo de gobierno corporativo. La que sigue, por favor. Ahora bien, bueno, vamos a la que sigue porque esta de alguna manera ya, como decía, lo relevante de esta primera etapa es que se hace en la primera etapa una entrega de un informe donde se les dice qué tan lejos están del cumplimiento de las mejores prácticas. En la segunda parte ya más o menos expliqué cómo es este tema del diseño y finalmente, bueno, pues aquí lo que se presenta es el documento final a los accionistas, este manual de mejores prácticas de gobierno corporativo y su plan de implementación. Vamos a la que sigue, por favor. Y aquí, bueno, pues simplemente reiterar en este slide que cómo está la estructura, cómo debe ser una estructura en un modelo de gobierno corporativo. En primer lugar, pues está esta asamblea de accionistas que, bueno, pues, sin duda tiene el poder supremo de la sociedad y las decisiones y la dirección. Después está este consejo de administración que al final del día, pues tiene dentro de sus responsabilidades fiduciarias el hecho de que pues tiene que ver el tema de aportar la visión, una visión externa e independiente en general, y bueno, pues algunos son sin duda consejeros internos, pero pues tiene que asegurarse de que de alguna manera
se conduzca a la organización de acuerdo a la estrategia que se tiene planteada desde la Asamblea de Accionistas. Tenemos regularmente 2 comités auxiliares o aparte de estos algunos otros, pero 2 yo les diría que son los básicos, que son este comité de auditoría, que lleva a su cargo el tema de la administración de riesgo, la información financiera, el cumplimiento regulatorio, la parte de ética, cumplimiento, denuncias. Y por el otro lado tenemos la parte de estrategia, que es la planeación estratégica, nuevos negocios, operaciones relevantes, políticas y facultades, es decir, estos serían los 2 grandes, sobre todo si estamos hablando de una empresa que a lo mejor no es todavía muy grande, pero sin embargo, mientras más grande y más compleja la empresa, seguramente se requieren mayores comités de apoyo que son parte de este consejo, pero a los cuales se les delegan ciertas funciones para apoyar precisamente el cumplimiento de los objetos, del objeto del consejo de administración. Y abajo, como les decía yo, bueno, pues tenemos a la dirección general, que está en esta capa intermedia, ya lo veíamos en el slide de los triángulos, donde pues precisamente la dirección general comunica al consejo cómo van en la parte operativa, pero el consejo también a su vez le dice a la dirección general, estos son los lineamientos, estas van a ser las reglas de operación y hacia abajo tú te tienes que asegurar que esto se cumple para poder lograr con el objetivo o la estrategia que nos hemos planteado como sociedad. La que sigue, por favor. Ahora bien, dentro del el Consejo de Administración, bueno, pues es una figura sumamente importante dentro de lo que es el gobierno corporativo. Ya decíamos que al final del día esta responsabilidad, se los adelantaba, es precisamente este punto de equilibrio entre los intereses de la propia sociedad y los accionistas y las otras partes interesadas, ¿no? Y es a través precisamente del Consejo de Administración que se permite de alguna manera o dentro de sus objetivos el hecho de que se asegure el establecimiento de estas estructuras necesarias para llevar a cabo tanto la permanencia como el crecimiento de la sociedad. Es decir, no nada más es mantener la sociedad, es llevarlo a estos niveles de crecimiento que se plantean dentro de la estrategia, tanto en el mediano y largo plazo, pero por el otro lado que también le permita ser sostenible y rentable, porque yo puedo plantear un objetivo muy agresivo, pero si al final del día mi gasto es tal que la empresa tiende a irse a una situación de insolvencia, bueno, pues finalmente no cumplí con el objetivo. Entonces, por eso es que el ideal finalmente es sí un tema de permanencia, sostenibilidad y rentabilidad. Y bueno, de aquí, ¿cómo se logra? Bueno, pues haciendo seguimiento a los planes estratégicos de la sociedad, el seguimiento y evaluación de los resultados. Es importante también que dentro del Consejo de Administración se tengan estos planes de sucesión, la identificación de talentos, sobre todo de las posiciones claves de la empresa, del propio director general, no de las posiciones operativas, sino de las posiciones claves, y asegurar el cumplimiento también del cumplimiento y la ética en la organización, en la forma en que se realizan los negocios. Lo importante, sí es importante, por supuesto, llegar al objetivo, pero también es muy importante cómo se llegó al objetivo, porque también de por medio va un tema de riesgo reputacional para la empresa. Hablamos también de la administración de los riesgos en general para asegurar la continuidad, la identificación tanto de los riesgos, pero también de las contramedidas que nos permitan continuar la operación de la empresa. El impacto social, hay que establecer estas políticas de responsabilidad social, ya lo hemos dicho, este elemento hoy se vuelve sumamente importante, conceptos como los famosos ESGs o temas de responsabilidad social, ambiental y cómo estamos nosotros interactuando como empresa con el entorno social donde operamos, se vuelven sumamente relevantes y son también relevantes a la hora de que ciertas empresas nos otorgan financiamiento, entonces hay que tener mucho cuidado con este punto en particular y por supuesto el manejo reputacional de la sociedad mercantil. La que sigue, por favor. Y bueno, dentro de estos aspectos relevantes, cuando conformemos un consejo de administración, pues muy importante y sobre todo hoy en día, pues hablamos hay que ver, pues primero el tamaño de la organización y pues obviamente en virtud de eso también será importante considerar el tamaño del consejo de administración que necesitamos. Es importante decirles que en general, la Ley General de Sociedades Mercantiles permite, si bien un administrador único,
En cuanto nosotros empezamos a ser una empresa que empieza a cotizar en el mercado de valores, bueno, pues sí necesitamos tener un consejo de administración y por eso se vuelve relevante este punto. Ahora bien, en cuanto a esto, pues también tenemos que hablar de la importancia de cómo estructuramos ese consejo de administración, cuáles son aquellos órganos que pueden verdaderamente dar un soporte a este consejo de administración para cumplir con sus objetivos. Los consejeros deben tener una independencia. Esto es súper importante porque muchas veces tendemos a caer en el error de decir, bueno, pues llamo a la gente de mi confianza, pero a veces sí, una cosa es la confianza y otra cosa es que un consejero no tenga esa libertad de decir, oye, pues porque fulanito de tal es socio o es mi amigo y me invitó al consejo, ¿cómo le voy a decir que está mal en tal cosa? Y eso la verdad es que se ha demostrado que no ayuda en nada a las organizaciones. Necesitamos tener gente que tenga verdaderamente esa independencia y que pueda discutir abiertamente estos puntos donde él o ella pueda decir, oye, yo creo que esto necesita una mejora o necesitamos hacer las cosas de una manera distinta si queremos realmente favorecer a la organización. Obviamente el tiempo en el puesto, esto se vuelve importantísimo. Los consejeros es importante que tengan una fecha de retiro. Hay consejeros y por mucho tiempo se venía viendo este tema de consejeros que permanecían en la organización hasta casi la edad de su muerte y pues la verdad es que eso no es aconsejable. Se necesita gente que esté constantemente renovando las ideas en la organización. Por el otro lado, el tema de diversidad e inclusión. Y ojo, son dos cosas diferentes. Hay consejos que solamente invitan mujeres para cumplir o alguien o un tema de diversidad de gente de pensamiento, de religión, de situación, de creencias distintas, pero a la hora de a la hora de su funcionamiento no hay propiamente una inclusión. Lo relegan, simplemente no participan, le dicen te invitamos, pero mejor callado te ves mejor. Entonces, ese tipo de cosas no es inclusión. Entonces, por eso reitero, es diversidad e inclusión. El tema del compromiso, sí, los consejeros deben de estar presentes. Por eso, dentro de las recomendaciones que nos hace también este código de mejores prácticas, de principios y mejores prácticas del Consejo Coordinador Empresarial, habla de que idealmente que no haya estos consejeros suplentes. El ideal es que siempre esté presente el titular. Entendemos que hay situaciones donde, bueno, pues habrá que haber un suplente, pero que sea en el mejor de los casos, porque de verdad debe de haber un compromiso con este cargo. Las habilidades, cualidades, atributos, experiencia, pues por supuesto muy importantes, dependiendo obviamente de la diversidad del tipo de consejo donde vemos que este consejero nos puede ayudar, pues valoraremos todos estos puntos. Y bueno, finalmente, pues como decíamos, el número de consejos no quiere decir que un consejero nuevo no lo podamos considerar, pero bueno, debe haber un balance de gente que haya participado en otros consejos, que tenga experiencia en cómo administrar el gobierno corporativo y por el otro lado, pues que también es bueno también tener nuevos consejeros que brinden nuevas ideas. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí el rol del consejero independiente, insistimos en este rol en particular, porque son normalmente consejeros que de alguna manera pues ayudan con esta visión independiente en el sentido de que no son socios, no son accionistas de la sociedad, pero sí tienen una visión y tienen al final del día una experiencia que puede hacer o puede de alguna manera fortalecer las decisiones de este consejo de administración. Y bueno, dentro de sus facultades, lo que estaríamos buscando sería alguien que verdaderamente desafíe constructivamente, no nada más retar por retar, sino que efectivamente diga, oye, yo creo que esto podría hacerse mejor de esta manera, que al final del día tenga esa capacidad de fijar los estándares y objetivos para el equipo de gestión de la estrategia en la organización, que se examine objetivamente el desempeño de la gestión y la supervisión de los comités auxiliares, que tengan también esa facultad de decir, oye, aquí está funcionando bien este director general o no está funcionando bien, o está funcionando bien este comité del consejo o no está funcionando bien, ¿qué tenemos que hacer? Por el otro lado, bueno, pues que tenga esa habilidad también de leer números, de entender las finanzas de la empresa. A veces tenemos consejeros que de verdad no entienden estas cuestiones y es muy importante, sobre todo cuando estamos tratando de dar seguridad y transparencia, sobre todo cuando estamos cotizando en el mercado de valores, bueno, pues también, ¿verdad? Obviamente estamos
tenemos verdaderamente este deber fiduciario, se vuelve sumamente importante porque la gente que está poniendo sus inversiones en nuestra empresa está confiando en que la información que le estamos dando es verdaderamente transparente, es real y está siendo auditada debidamente. Entonces, en esta parte, el consejero, en general todos los consejeros, pero el consejero independiente, pues también juega un rol muy importante. Por el otro lado, como decíamos, bueno, pues determinar la compensación de los altos ejecutivos, también tener esta capacidad de nombrar y remover al director general cuando llegue el momento, ayudar a identificar estas posiciones claves de la empresa, desarrollar estos planes de sucesión, supervisar y mantener este buen gobierno corporativo, que se cumplan estas reglas, no nada más que el gobierno corporativo y el manual estén ahí a un lado. Y finalmente, pues y más importante es actuar precisamente con esta balanza y este equilibrio, decir, no voy a actuar simplemente viendo el mejor beneficio de un solo grupo de stakeholders o solamente un grupo de accionistas, sino lo que es mejor para toda la sociedad y por lo tanto para todas las partes interesadas. La que sigue, por favor. Y bueno, en esta tercera, muy rápido, nada más ya lo había señalado, que era la parte de implementación, es decir, que sí es muy importante que una vez que se define cuál es el modelo a seguir, pues se puede implementar y se entrene a todo el mundo debidamente. La que sigue, por favor. Aquí, bueno, lo que decíamos, esto es como el resumen de alguna manera todo esto que les venía platicando. Por un lado tenemos la estrategia de la organización, después tenemos estas diferentes partes, que es la parte de control estratégico, la parte del control directivo y la parte de control operativo. Y bueno, pues es importante esta implementación de las mejores prácticas en el Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo, que sí, la verdad es que nosotros lo recomendamos mucho como la guía para que todo el mundo sepa cómo establecer de mejor manera su gobierno corporativo al interior de sus empresas. La que sigue, por favor. En esta cuarta, bueno, pues ya decíamos, es importante nada más mencionarlo y Paco lo va a mencionar más adelante, pues que una vez que ya tenemos todo esto, pues hay que hacer una preverificación para después ya hacer una certificación por parte del organismo competente. Pero eso lo va a tocar más adelante Francisco. Adelante, por favor. Y bueno, pues de mi parte, simplemente decirles que no hay que tenerle miedo, cierro con esto, no hay que tenerle miedo al gobierno corporativo. De verdad que cuando ustedes tengan esta oportunidad de vivirlo, van a ver que de verdad tiene un gran valor agregado, sobre todo para aquellos accionistas, para el consejo de administración que tiene esta capacidad de tener esta apertura en las discusiones, van a ver que de verdad funciona muchísimo y le da mucha estructura a la organización, además de que da mucha seguridad para los inversionistas. Dicho eso, bueno, pues simplemente decirles que les agradezco su participación y bueno, ahora los dejo con Juan Manuel Olivo, que es el director de promoción y emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores, quien nos va a hablar precisamente de romper estos paradigmas sobre el financiamiento bursátil. Muchas gracias. Gracias, Iliana. Y gracias a Tantum por la invitación y también por apoyarnos en la logística del evento. Gracias, Ángel, por la proactividad para organizar este tipo de pláticas que siempre ayudan. Bueno, pues como platicaba Iliana, la parte de gobierno corporativo y el programa Prime es un tema relevante para nosotros en el mercado y les queremos platicar, Paulina Mejía, que también me acompaña en las actividades de promoción y también está acompañándonos en esta plática, y su servidor Juan Manuel Olivo, quienes vemos de manera constante toda la cadena para que más empresas lleguen al mercado de valores, no solamente acercándoles información de cómo sí llegar al mercado, sino también platicándoles de requisitos, platicándoles de los principales retos y oportunidades que es listarse en bolsa. Y justo la plática que les queremos platicar hace referencia a romper paradigmas del financiamiento bursátil, porque en ocasiones nos hemos dado cuenta que hay muchas ideas que son comunes entre los empresarios, entre las empresas, y queremos que eso también tiene un tono positivo porque nos ayuda a poder tocar estos temas. Vamos a platicarles un poco de tamaño de mercado y de la economía, ¿no? Ángel nos daba una introducción respecto a la
retos económicos y la recuperación y cómo hemos estado no solamente en el Producto Interno Bruto, sino en la actividad de la inversión y demás, que por supuesto es claro para nuestro negocio que cuando hay más inversión o un ambiente de inversión en el país, buscamos fuentes de financiamiento y a nosotros como bolsa y los bancos también nos va mejor. Pero si tocáramos una radiografía de cómo nos encontramos en términos de empresas en el país, sabemos que hay algo cercano así a 5 millones de empresas, pero de esas 5 millones de empresas, la gran mayoría son micro y pequeñas empresas. Si nos quedáramos con las empresas que sabemos que aportan la actividad relevante al Producto Interno Bruto, es decir, empresas medianas y grandes, es decir, el 1%, el número ronda los 50,000, 49,000 empresas. Hoy en día, de ese universo de empresas, 50,000 empresas, aproximadamente 11,000 cuentan con una fuente de financiamiento bancaria. Es decir, están acostumbrados a hablar de tasas de interés, están acostumbrados a monitorear lo que es la tasa TIE, a dejar garantías para obtener algún crédito. Si tomáramos en cuenta todas las empresas que están listadas en la bolsa, el número es aproximadamente de 400 empresas, tomando en cuenta todos los instrumentos. Quiere decir que hay un gran gap y hay una gran oportunidad para que más empresas lleguen al mercado. Número uno. Y número dos, hay una concentración importante. La mayoría de las empresas que están listadas en la bolsa. Yo las traía en la mañana. Aquí está. Es que lo van a quedar. Ahí creo que, si me ayudan, ándale, ya estamos. Gracias. La gran mayoría de estas empresas que están listadas con nosotros, que son nuestros clientes en bolsa, más del 90% de ellas se encuentran en estos 5 estados, la Ciudad de México y el Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Chihuahua. Entonces, algo que hemos estado trabajando en bolsa es llevar el mensaje bursátil a otros estados donde participa un porcentaje relevante de la actividad económica para que más empresas conozcan lo que es ir a bolsa. Y en estas campañas hemos estado, por ejemplo, en Mérida, donde afortunadamente ya tenemos algunas empresas que están listadas en la bolsa, inclusive al rato les vamos a platicar algunos ejemplos en concreto. Cuando les preguntamos por qué no llegan al mercado, pues generalmente encontramos algunas opiniones en común. Por ejemplo, el mercado de valores puede parecer difícil, complejo. Ubican a la bolsa únicamente listando acciones, creen que es muy costoso y que los requisitos principalmente de gobierno corporativo son muchos y que solamente empresas muy grandes pueden llegar al mercado y que inclusive pueden perder el control. En las siguientes láminas les voy a platicar algunos estadísticos que rompen estos paradigmas, ¿no? Uno, pues pareciera que el mercado es muy complicado, ¿no? Y en efecto, cuando vemos a los operadores de bolsa con gráficas, indicadores y con 8 monitores en su escritorio, pues de entrada no es un acercamiento que pareciera algo muy sencillo. Y más allá de si es sencillo o fácil o no ser un operador de la bolsa, la realidad es que el mercado de valores es como cualquier otro mercado donde opera la oferta y la demanda, pero aquí pues ofrecemos y demandamos dinero. De un lado, imagínense ustedes, sus empresas están a mano izquierda como un emisor, como una empresa que busca financiamiento. Y del otro lado están inversionistas que tienen algún excedente de dinero, algún excedente de recursos y que desean invertir. En ese ir y venir, en esa oferta y demanda, nosotros en la bolsa creamos instrumentos. Para nosotros, nuestro anaquel de productos es lo que ven en medio. Deuda, acciones, fibras, entre otros instrumentos que hemos creado recientemente. Muchos de ellos, haciendo referencia un poco a lo que platicaba Ileana, muchos de ellos instrumentos ESG, instrumentos temáticos, que también es un tema importante dentro del universo de captar inversión, y más ahora, y no tengo dudas que eso seguirá así en los siguientes años. Entonces, nosotros en la bolsa creamos los productos, creamos el anaquel, para que más empresas y más inversionistas puedan llegar a un punto y se conozcan. Nos ubican mucho por acciones, nos ubican mucho por el mercado de renta variable y es natural en todas las bolsas, sin lugar a dudas, la compraventa de acciones es algo importante. Sin embargo, cuando hablamos de financiamiento, es decir, dinero que de los inversionistas va a las empresas de este país, casi el 90% hace referencia al mercado de deuda, tanto de corto como de largo plazo. Es decir, muchas empresas se financian cada semana con emisiones de corto plazo. Para que les dé una estadística, en el año hay más de 1,000 emisiones de corto plazo donde las empresas financian su capital de trabajo.
y hay más o menos como 100 emisiones de largo plazo, es decir, más de un año, generalmente entre 3 y 5 años, ahí está la mayoría de las emisiones de largo plazo, y hoy en día, pues prácticamente tenemos emisoras que obtienen esos recursos y lo utilizan para pagar un pasivo con un banco, o lo utilizan para refinanciar la propia deuda bursátil, lo utilizan para comprar alguna otra empresa en el largo plazo, o lo utilizan para abrir una nueva planta y demás. Entonces es totalmente flexible y totalmente aplica a cualquier sector. Sin embargo, uno de los temas que más gustan, tanto para las empresas como para los inversionistas, es que se convierte en un crédito muy sencillo, no tienes más socios y es muy flexible. Les decía que de las 11,000 empresas que tienen acceso a un crédito bancario en nuestro país, muchas de ellas dejan como garantía pues alguna prenda, algún terreno. Aquí en bolsa generalmente no aplican garantías. En las emisiones bursátiles prácticamente son quirografarias, algunas subsidiarias de empresas internacionales. El garante funciona en ocasiones como la holding, ¿no? Por ejemplo, Ford o Daimler Chrysler, etcétera. Su holding es la que muchas veces es la garante. Sin embargo, la mayoría de las empresas mexicanas que colocan deuda con nosotros es prácticamente quirografaria, y de ahí que la calificación crediticia es muy importante. Otro de los comentarios que constantemente nos hacen las empresas es que pues podría parecer que ir a la bolsa es muy costoso. Y aquí nos gusta abarcar el tema de los costos desde dos perspectivas. Número uno, lo que me cuesta a mí como empresa llegar a bolsa. Y número dos, la tasa de interés que le voy a ofrecer a los inversionistas que me prestan el dinero, los inversionistas que compran mi papel. Empiezo por la primera. Para que una empresa vaya a la bolsa, hay que prepararse, y Ileana platicaba algunos requisitos de gobierno corporativo y demás, que ahora entraremos un poquito más al detalle. Sin embargo, la mayoría de los costos los absorbe la casa de bolsa. La casa de bolsa es quien los acompaña en este proceso, la casa de bolsa es quien encuentra a los inversionistas para que les presten dinero, y de ahí que prácticamente 3/4 partes del fee va para la casa de bolsa, que es como lo podemos ver en la gráfica de pastel que está abajo de su monitor. Otro de los gastos son las calificadoras, las agencias calificadoras con las cuales nosotros en bolsa tenemos convenios especiales, convenios de precio, para que también se puedan acercar con ellas. Y ahora justo con Fernando platicábamos el tema de las calificadoras, también cualquier tema que podamos pues apoyarles en el proceso y demás, con mucho gusto. Nosotros, bolsa como empresa, también somos una empresa que tenemos 2 calificaciones, por Fitch y por HR Ratings. Y sabemos los procesos. Generalmente la primera vez que te calificas cuesta un poco más de papeleo, y ya después las ratificaciones, yo les diría que una vez cada año, en lo personal, en lo que me toca a mí ver en emisoras, en el grupo Bolsa y Promoción, con unas llamadas de 15 minutos prácticamente es contarles qué cambió en el mercado, ¿no? La primera cuesta, es un tema de papeleo y demás. Y algo semejante pasa con los abogados, que es el otro costo. Un despacho legal les acompaña en este proceso para preparar la documentación, de igual manera que las calificadoras. Generalmente la primera vez cuesta un poco más, y ya las después únicamente es actualizar la información, es mucho más sencillo. Aquí voy con este ejemplo de las calificadoras y de los abogados. El ir a bolsa por primera vez, generalmente tienes un poco de mayor costo. Hay ciertos costos que para la segunda, tercera, cuarta o N vez que vas al mercado, se vuelve más económico. Como dirían los economistas, es marginalmente decreciente. Cada vez te cuesta menos. Y esto lo comprobamos en esta gráfica. Si se dan cuenta, tenemos las claves de cotización. Por ejemplo, hasta la izquierda, Grupo EMA, ¿no? O por ejemplo, Cádula Inmobiliaria o Sushito. Sushito es un buen ejemplo. Sushito, cuando llegó a la bolsa, prácticamente el costo de llegar al mercado le representó el 2% en comparación con el monto de dinero que obtuvo. Sushito colocó 150 millones de pesos y llegar a bolsa le costó casi 3 millones de pesos, 2.9. Bueno, si eso lo saco en un porcentaje, pues prácticamente es el 2%. Pero Sushito es un ejemplo bastante bueno porque es una empresa que colocó no un monto de cientos o miles de millones de pesos, pero ya había hecho cierta tarea en términos de gobierno corporativo. Si una empresa no tiene gobierno corporativo o no tiene estados financieros auditados y demás, seguramente va a ser más del 2%. Pero otras empresas, por ejemplo, me voy hasta a mano derecha, Financiera Bepensa, la empresa de Mérida que platicaba hace unos momentos y que les vamos a mostrar un poco en términos de costo cómo se ha comportado su deuda.
Finbe es parte del grupo de Pensa Bebidas, una empresa que desde antes de que llegara a la bolsa y que Actinver le ayudara en el proceso del listado, ya tenía gobierno corporativo, ya tenía estados financieros auditados y demás. Entonces, llegar al mercado de valores le representó un costo menor. Y las empresas que ven aquí como Electra o Vasconia, que tienen doble asterisco, o Grupo Axo, son empresas que no fue su primera emisión, que fueron colocaciones subsecuentes. Y como verán, están por debajo de la media. Entonces, primeros dos mensajes del tema de costos. Número uno, los costos de saque la primera vez que vas a bolsa, quizás con las calificadoras, abogados, casa de bolsa y demás, puede costar un poco más tanto de dinero como de trabajo, sí, en efecto, pero las siguientes te van a costar menos. Y número dos, el costo promedio de una emisión más o menos de 650 millones de pesos, que es una emisión relativamente grande quizás para una primera aparición, fue del 1.6%, pero ese 1.6% es un one time. Si hacemos una emisión de 5 años, tendremos que dividir este costo de 1.6 entre 5. Entonces serán 30, 35 puntos bases en promedio anual y eso hace que ya sea distinto el término de costo. Ese es el primer costo. ¿Cuánto me cuesta ir a la bolsa? Segundo costo, las tasas de interés que le voy a ofrecer a los inversionistas. En esta gráfica lo que ven aquí es prácticamente de izquierda a derecha, tanto de corto plazo como de largo plazo, los costos en términos de tasa. Las tasas pues, han subido, han bajado y como todos sabemos la política monetaria es la herramienta del Banco Central para poder promover, ajustar un poco la actividad económica. Las tasas han subido, pero siguen siendo tasas bastante competitivas. Por ejemplo, vámonos a las barras verdes, que es este 2021 y es la información más cercana y más valiosa, ¿no? Para no irnos al pasado. Durante el 2021, por ejemplo, una colocación AAA trae una tasa del 5.6%. Una colocación AA, 6.47, por ejemplo. Entonces, estamos oscilando entre el 5.6 o el 6.47. Estas tasas son estadística pura, pero seguramente en estas tasas estamos encontrando empresas muy grandes que están yendo de manera recurrente a bolsa. Pero imaginemos que estas tasas, a lo mejor la primera vez que ustedes vayan al mercado, tengan unos puntos base adicionales, ¿no? Vamos a pensar entre el 6 y el 7%. Entonces yo aquí les pregunto, hacer el ejercicio, ¿su tasa de fondeo es igual o mayor al 7%? Si la respuesta es que sí, que me atrevo a decir que en la mayoría de los casos la respuesta es que sí. Si su fondeo, su WACC, vaya, es arriba del 7%, hace mucho sentido explorar el financiamiento bursátil, porque quizás pueden encontrar, yendo a bolsa, mejores tasas. Y para romper un poco la idea de que ir a bolsa es muy costoso y demás, nosotros como bolsa no les cobramos nada de cuota de listado. Nosotros, no, además de acompañarles en el proceso de llegar a bolsa y poder ofrecerles una campaña mediática, si ustedes así lo desean, cuando lleguen al mercado, no les cobramos cuota de listado. Y en la primera anualidad, es decir, nosotros bolsa cobramos, imagínense como en un club, una cuota cada enero, todo el año. En la primera cuota anual les ofrecemos un descuento del 50%. Entonces, por ejemplo, si una emisión es a 5 años, pues prácticamente el año 1 no lo pagan, el año 2 pagan la mitad y pagarían prácticamente el año 3, 4 y 5. Y ese año 3, 4 y 5, con mucho gusto podemos hacer el ejercicio, pero una colocación, por ejemplo, de Grupo IXA de hace poco tiempo, no rebasó los 130,000, 140,000 pesos al año para una colocación de 200 millones de pesos. Entonces, realmente los costos de la bolsa son muy, muy competitivos. Ya hablaba Ileana del programa Prime y de gobierno corporativo. Esta pues prácticamente la detalló muy bien. El resumen, o en pocas palabras, sería, entendiendo en bolsa que para que más empresas gocen de este financiamiento y estas tasas que les acabo de platicar, creemos en bolsa que el gobierno corporativo es la columna vertebral y creamos este programa Prime, junto con Banca de Desarrollo y las casas de bolsa, para poder acompañar a las empresas en estos puntos básicos de gobierno corporativo, que es prácticamente tener una asamblea, tener un consejo de administración, actividades de auditoría, actividades de prácticas societarias, que tengas manuales, justo lo que decía Ileana, tener plan de sucesión, detalles bastante, me atrevo a decir, básicos para una empresa en términos de gobierno corporativo,
Y a partir de ahí se presentan de la mano de un despacho de gobierno corporativo. De hecho, Tantum es parte de este ecosistema de despachos que ya está autorizado por nosotros para poder llevar empresas al mercado. Y prácticamente damos la certificación Prime, que la certificación Prime per se no tiene costo y te lleva a un escaparate y a un ecosistema de otro nivel. Entonces, esta invitación queda abierta para que la puedan considerar y resolver sus dudas en este o en cualquier otro foro. Y el gobierno corporativo, y también Ileana lo platicaba muy bien, es gradual. El gobierno corporativo no es el mismo que se le aplica, por ejemplo, a una empresa que colocó acciones como Bimbo, como Cemex, a una empresa que colocó deuda como Financiera Bepensa. Son niveles de gobierno corporativo completamente distintos y son graduales. Y esta curva de financiamiento que tenemos en la bolsa también tiene los mismos niveles de gobierno corporativo. Prácticamente una empresa que coloca deuda en bolsa, basta con que tenga estados financieros auditados, basta con que tenga un consejo, una asamblea de accionistas y que tenga manuales de operación y o actividades de auditoría y prácticas societarias. No aplican fundamentos de derivados ni temas cambiarios que son prácticamente para las empresas de acciones. Y un ejemplo de una empresa que tuvo la certificación Prime y que ya está listada con nosotros en bolsa es Grupo IXA. Grupo IXA tuvo la certificación Prime y en marzo de este año colocó 200 millones de pesos a una tasa del 6.6%. Entonces, ¿recuerdan las tasas que les platicaba? Entonces, creemos que las tasas que se manejan en bolsa son muy competitivas, aunque de nuevo la primera vez a lo mejor la calificación o el despacho es preparar documentación, como también pasa cuando pedimos un crédito en banca de desarrollo con la banca comercial. El tema es que sepan que ese camino está abierto. Pero algo importante es la parte de ESG, que también Ileana platicaba. Yo les diría que en bolsa ya nuestro 20% del tiempo son temas de ESG. Y nosotros creamos bonos verdes sociales, bonos sustentables y demás. Y Betterware es un buen ejemplo de una empresa nueva que llegó en agosto de este año y colocó 1.500 millones de pesos y lo hizo a través de un bono sustentable a una tasa de TIE más 40 puntos base. 5.1, tomando en cuenta la TIE en ese momento, en el momento de salida. Entonces, Betterware sale a bolsa, mediáticamente tiene un plus. Número 2, tiene un bono sustentable que hoy en día apoya de una manera muy puntual beneficios ecológicos y además tiene un fondeo a TIE más 40 puntos base, una tasa bastante buena que inclusive algunos bancos ya quisieran. Betterware, la verdad es que financieramente ha hecho un gran trabajo y obtuvo una calificación AA+ por HR Ratings y de AA- por Fitch. Entonces, es una buena historia que platicar de una empresa nueva que combina la parte sustentable y que también ya tenía trabajo realizado en gobierno corporativo. Último ejemplo, Financiera Bepensa. Financiera Bepensa, la primera vez que llegó a la bolsa, pagó una sobretasa sobre, la referencia casi siempre es TIE, pagó 75 puntos base de sobretasa en su primera emisión a mediados del 2017. Como pueden ver en esta gráfica, conforme Financiera Bepensa pagaba lo que prometía pagar, número 1, entregaba la información financiera, número 2, iba ganando la confianza de los inversionistas y esa confianza de los inversionistas reduce el riesgo. Al reducir el riesgo, reduce el rendimiento. ¿Qué quiere decir desde la perspectiva del CFO de Financiera Bepensa? Que se empezó a financiar en mejores condiciones. Inclusive a finales del 2019, como ven en la parte derecha de la gráfica, pudo pagar 6 puntos base por debajo de tasa TIE. Esto no es muy común, también déjenme ser totalmente honesto. A finales del 2019 había una gran liquidez en el mercado y muchas afores y bancos deseaban comprar papeles AAA. El banquero y Financiera Bepensa aprovecharon ese exceso de liquidez y muchos inversionistas, en vez de dejar el dinero prácticamente a tasas en la chequera o que no fueran productivo, lo invirtieron a TIE menos 6 puntos base. Desde la perspectiva de FinBe, obtuvo un financiamiento en muy buenas condiciones. Entonces, ha bajado puntos base FinBe desde que llegó al mercado sin lugar a dudas y ha hecho 47 colocaciones. Entonces, es una buena historia de cómo una empresa que llegó de una manera primera en corto plazo, después en largo plazo y prácticamente hoy en día ha crecido mucho el portafolio, invirtieron en una empresa que se llama ABC, que también está por salir del mercado y demás. Entonces, es un buen caso de uso de cómo una empresa con un orden, con gobierno corporativo llegó al mercado y ese orden y gobierno corporativo
lo ve reflejado el director de finanzas en un fondeo en mayor volumen y en mejores condiciones. Último tema de gobierno corporativo, también el caso de Cuervo, que cotiza hoy en bolsa con acciones, es un buen ejemplo. Cuervo, cuando colocó en bolsa, colocó 18,000 millones de pesos, que aunque es mucho dinero, ¿no? Al menos para la perspectiva de cualquiera, al menos de mí, cuando hablamos de miles de millones de pesos, 18,000 millones de pesos, por supuesto que es una cantidad importante de dinero, pero Cuervo, si bien tenía planes de expansión y de ahí venir a bolsa, era importante mencionar que Cuervo tuvo una característica especial que era el tema justo de gobierno corporativo. El hecho de que cualquier miembro de la familia pudiera vender acciones en el mercado hizo que toda esa transparencia y ese orden corporativo y gobierno corporativo vieran el siguiente paso de la mano del mercado. Muchas empresas, evidentemente no buscamos empresas tan grandes del tamaño de Cuervo, y si llegan, qué mejor, pero hay muchas empresas que pueden aprovechar el gobierno corporativo de la mano del mercado de valores para que la sociedad y la estructura familiar tenga un orden y tenga una salida a precios competitivos, a precios de mercado. Con esta cierro mi presentación. Prácticamente el mensaje que les quiero dejar es: ir a bolsa no es complicado, no es costoso. Nosotros, Paulina Mejía y su servidor y otro equipo que tenemos en promociones, podemos ir acompañando de manera gratuita, confidencial. Es paulatino tanto el nivel de gobierno corporativo como las opciones de financiamiento. Y de hecho la bolsa, no buscamos las empresas que ya son muy grandes, queremos encontrar las empresas que están en proceso de ser muy grandes y seguir creciendo. Ese es, creemos, donde más valor podemos ofrecerles. La transparencia que te da el gobierno corporativo y reportar información te ofrece costos competitivos, te diversifica tus fuentes de financiamiento, como los casos que acabamos de ver, y mejora tu proyección. Hace rato me gustó mucho el término y el ejemplo que decía Elena de los stakeholders. No solamente es vender con los clientes, es vender de la mano de tus proveedores, de tus accionistas, de los empleados, de la comunidad, y eso es ir a la bolsa. Con esto termino mi presentación y, bueno, muchas gracias por su tiempo. Le cedo la palabra a Francisco. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel, y buenas tardes a todos. Un gusto estar con todos ustedes en esta tarde. Para terminar este webinar, quisiéramos compartir con ustedes algo más de detalle sobre la certificación Prime, de la cual ya Juan Manuel habló. Empecemos en el siguiente slide por recordar una vez más en qué consiste la certificación. Como lo mencionó Juan Manuel, este es un reconocimiento, es un distintivo que se le otorga a aquellas compañías que demuestran tener una estructura implementada de gobierno corporativo que permite tener una transparencia y que permite tener una rendición de cuentas de acuerdo con los más altos estándares que se han establecido para este tipo de sociedades, para este tipo de procesos, para este tipo de transacciones. El objetivo, además de Prime, es por supuesto impulsar para que las empresas mexicanas trabajen cada vez mucho más en ese proceso de institucionalización, de transparencia, de rendición de cuentas, a través de la implementación de este modelo de gobierno corporativo. Este modelo pues funciona para los efectos propiamente de la institucionalización de la compañía, pero también, por supuesto, como lo acaba de mencionar Juan Manuel, para todos estos procesos de oferta pública, tanto de deuda como capital, pero además de eso también para acceder a la deuda de la banca de desarrollo, como lo vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. El proceso de la certificación básicamente consta de dos grandes etapas. Una primera que tiene que ver con la institucionalización, lo que está marcado del lado izquierdo, y la parte propiamente de colocación en bolsa o financiación en la parte derecha. Todo este proceso inicia con un proceso, esta estructura de programa inicia con un proceso de planeación y tiene que ver con la implementación, el desarrollo de un plan estratégico de gobierno corporativo. Básicamente se trata de instaurar en una compañía, definir el alcance de todo lo que les mencionó Ileana, de cómo una compañía tiene que estructurarse para asegurar que el esquema de gobierno corporativo cumple con esas mejores prácticas que se han definido y que son aplicables para este tipo de institución. Lo que tiene que hacer una compañía es contratar a un despacho que está debidamente autorizado para proveer este tipo de validación, como AMCG Tantum, para iniciar este proceso de planificación de su modelo de gobierno corporativo. En paralelo, las compañías lo que pueden hacer es acceder a la banca de desarrollo, concretamente a Bancomext y a la Nacional Financiera, e iniciar un proceso de análisis de información con miras a tener una
un acceso a un crédito, como lo vamos a ver más adelante. La segunda etapa de esta implementación tiene que ver con la implementación ya propiamente de ese modelo de gobierno corporativo. Como lo mencionó Ileana, en las fases 2 y 3, lo que nosotros hacemos en nuestro caso, en nuestro despacho, es, una vez tenemos identificado el gap que tienen las compañías, desarrollar este modelo, implementarlo y acompañar a las compañías para que el modelo realmente genere los impactos desde el punto de vista de institucionalización que se espera. Hay un plazo máximo que el programa de Prime da, que es de 2 años. En la práctica, pues esto puede hacerse en un tiempo mucho más corto en función del compromiso que tenga la compañía en la implementación de su modelo. Paralelamente a esto, lo que ocurre es que la banca de desarrollo, una vez se ha determinado este plan estratégico y estas mejoras en el proceso de implementación del gobierno corporativo, procede a revisar y a eventualmente a dar mejores condiciones de las inicialmente otorgadas en estos créditos de desarrollo. En la parte derecha está la parte ya de financiación de colocación en bolsa. Una vez que se ha logrado demostrar y evidenciar a través de todas las validaciones que hace un despacho como el nuestro en términos del cumplimiento de esas mejores prácticas, el comité emite una certificación, este sello Prime, y a partir de allí pues viene todo el acompañamiento que Juan Manuel ya mencionaba en la emisión tanto de deuda como la de listado de acciones, con todos los beneficios que esto tiene, entendiendo además que participan todos los miembros del ecosistema, como por ejemplo son las casas de bolsa y en general todos los intermediarios que participan aquí. La siguiente, por favor. ¿Cómo se obtiene la certificación? Luego de que se ha iniciado este proceso de institucionalización, básicamente el objetivo es que las compañías cumplan con esos estándares mínimos para que pueda ser considerado que tiene un modelo óptimo de gobierno corporativo. Hemos visto en las 2 anteriores presentaciones cómo el proceso de madurez del gobierno corporativo es un proceso creciente en el cual inicialmente hay una focalización en términos de unas prácticas asociadas a la Asamblea General de Accionistas, al Consejo de Administración, a temas de auditoría que están incluidos en esas primeras 27 prácticas que son las seleccionadas desde el punto de vista del programa para que se pueda para que se pueda otorgar esta certificación. Estas 27 prácticas han sido escogidas con base en la experiencia, en la realidad y en lo que se ha observado que es necesario para compañías que han participado en procesos de oferta pública de acciones y o de colocación de deuda pública. Son los elementos mínimos requeridos en términos de estructura y mejores prácticas para efectos de optar a esta certificación. Vamos a la siguiente. Aquí básicamente lo que mostramos es la relación que existe entre las 60 prácticas que constituyen todo el modelo de mejores prácticas emitido por el Consejo Coordinador Empresarial que ya nos mostraba Ileana y las 27 bases requeridas para efectos de la certificación Prime. Como ustedes pueden ver y como lo mencionamos ya, mucho del énfasis en estas mejores prácticas para efectos de la certificación Prime tiene que ver con todas las prácticas asociadas con la definición, funcionamiento y operación de la Asamblea de Accionistas, del Consejo de Administración y fundamentalmente en la función de auditoría, en lo que tiene que ver con elementos claves de compliance y de control que permiten la transparencia de la operación de estas compañías. Vamos a la siguiente. Una vez que la compañía ha cumplido con todo este proceso, se emite una certificación con base en la validación que hace una compañía como es el caso de la nuestra. Nosotros recibimos al final del año pasado la certificación como compañía evaluadora y validadora que haciendo parte del consejo de este ecosistema integral de lo que significa Prime, contribuimos para que al final las compañías puedan ser certificadas una vez han desarrollado todo este proceso de implementación. La siguiente, por favor. ¿Qué se requiere para el proceso de la obtención del financiamiento? Juan Manuel ya habló en detalle de cómo es el proceso de listado en el mercado público de valores. Para efectos de la obtención del financiamiento con la banca de desarrollo, básicamente el primer paso, como ya lo mencionamos, es contratar un despacho para integrar el plan estratégico con el cual se va a desarrollar y se va a implementar el modelo de gobierno corporativo. En paralelo, la compañía hace la entrega a Bancomext de toda la información requerida y vamos a ver ahorita un slide que muestra en detalle la información que se requiere, información que tiene que ver con los elementos legales y de proyecto y financiera para que sea iniciado ese proceso de evaluación y aprobación del crédito.
Si al final el análisis es positivo, se entrega el crédito, se contrata el despacho, inicia el proceso de implementación del modelo de gobierno corporativo y en el paso 4 lo que existe es, luego de la disposición del dinero, un proceso de seguimiento que se hace para asegurar que al final, cuando se ha implementado todo este proceso, eventualmente se pueden obtener las condiciones favorables que otorga tanto la Nacional Financiera como el Banco MEX para las compañías que han sido certificadas. Vamos a la siguiente. Los criterios de elegibilidad para obtener estos créditos pues tienen que ver con proyectos de inversión de las compañías en términos de reestructuración de deuda, capital de trabajo, financiar proyectos de inversión, proyectos que por supuesto son evaluados en términos de la contribución y del impacto. Adicional a esto hay pues un proceso de capacitación y acompañamiento para entrar al mercado futuro si fuera del caso, tal y como ha sido presentado. El préstamo, el monto mínimo de préstamos cuando se va por la línea de la banca de desarrollo, pues es a partir de los 50 millones de pesos. Y pues hay unos requerimientos básicos para las compañías que sean legalmente constituidas, por supuesto los proyectos que tienen que ser viables, rentables y con todo el sustento desde el punto de vista de viabilidad, presentar una evaluación y de crédito sano, estar en condiciones, por supuesto, de ser sujeto de crédito, tener una estructura financiera que permita y que demuestre una capacidad de pago y, por supuesto, no encontrarse en concurso mercantil o en alguna de los temas, por ejemplo, como suspensión de pagos o estado de insolvencia. Son los requisitos que se exigen para que sea considerada y aprobada esa solicitud de crédito. Vamos a la siguiente. La solicitud de crédito, como todo proceso crediticio, pues implica, por supuesto, una serie de información financiera, estados financieros completos, recientes, auditados, con notas de auditor, debidamente soportados, una presentación corporativa de la empresa, en aquellas empresas, por ejemplo, que están en el área de exportaciones o de sustitución de importaciones, con un claro énfasis en lo que hacen, el alcance, en su objeto social, una información detallada de los pasivos y su situación actual de endeudamiento, un plan de negocios muy detallado que demuestre pues el proyecto en sí mismo, la necesidad de financiamiento y por supuesto los retornos que este proyecto va a tener y las garantías que fueren del caso dependiendo de la realidad de la solicitud. Al final del día, lo que podemos resumir es en el último slide, por favor, es que ¿cuáles son los beneficios para una empresa a partir de todo este proceso que hemos descrito? Pues, en primer lugar, pues tiene que ver con un proceso de institucionalización al implementar las mejores prácticas de gobierno corporativo, todos los temas de transparencia, de sucesión, de rendición de cuentas, pero sobre todo de gestión e impacto en los resultados del propio negocio, pues son razones suficientes para hacer una implementación de un modelo de gobierno corporativo. Existe un estrecho vínculo entre la dirección operativa, los órganos de control, como se mencionaba desde el principio, el área de propiedad de la compañía y la gestión, y claramente la definición de lo que es visión estratégica y ejecución a través de todo este proceso de estructura de gobierno corporativo. El acceder a un ecosistema como Prime, pues permite, por supuesto, tener todos los beneficios de la banca de desarrollo, pero igualmente el acceso al mercado público de valores, como lo hemos visto, y en general pues constituye pues una forma de fortalecer la posición, el presente y el futuro que tienen las organizaciones, su capacidad de recursos y su crecimiento hacia el futuro. Hasta aquí pues estos son los temas que teníamos preparados para ustedes el día de hoy. Tenemos unos minutos para atender cualquier inquietud, así que estamos abiertos a las preguntas que ustedes tengan. Creo que Paula nos va a ayudar viendo si tenemos alguna pregunta en el chat. Paulina. Sí, gracias, Francisco. Hasta ahora no tenemos ahorita ninguna pregunta en el chat, pero igual si alguien desea habilitar su micrófono para poder platicar con los panelistas directamente, adelante, por favor. Sí, yo, Pau, gracias. Adelante, Fer, gracias. Digo, para todos, muchas gracias, Ileana, Francisco, Ángel, Juan Manuel. Excelente presentación, excelente información. Creo que son muy claros, muy didácticos. Les agradezco mucho el esfuerzo. Por el otro lado, quisiera yo preguntarle a Juan Manuel. Juan Manuel, ¿hay una calificación mínima aceptable para que una empresa pueda participar en el mercado de deuda de la bolsa? Divido la respuesta, Fer, en dos, la teórica y la de veras, la de mercado. La teoría es que no. O sea, no hay ninguna regulación que te indique alguna calificación mínima para ir al mercado.
me voy a la segunda parte de la respuesta. Al sin embargo, ¿no? El mercado de nuestro país, los inversionistas que participan en bolsa y en el mercado, generalmente toman papel de emisiones con calificación AAA, AA y A. Hace algunos años vimos algunas colocaciones BBB. En los últimos 2 años, 3 años, prácticamente está acotado a AA y AAA. Esto evidentemente es un buen punto, Fer, porque generalmente las primeras apariciones y muchas veces las agencias calificadoras, las calificaciones de la cartera, las calificaciones de riesgo contraparte, pues hay un tier muy importante de empresas medianas que platicábamos hace unos minutos que rondan el BBB, W en muchas ocasiones. ¿Qué hemos intentado hacer a partir de ahí? Uno, cuando este es el caso, una empresa con emisión W, BBB, hemos estructurado un plan de trabajo conjunto, tanto la calificadora, nosotros y el emisor, para poder acompañar en el proceso de mejora respecto a los puntos que queremos atender de la calificación. Ha sido un buen punto de partida. Y recuerdan que hace unos minutos en la presentación les decía que tenemos convenios con 5 agencias calificadoras. Bueno, ese convenio con las agencias calificadoras tiene este espíritu de que las empresas se puedan calificar, inclusive con una calificación privada. En el diagnóstico es como un check-up financiero. Ahí vas a ver exactamente qué puntos puedes mejorar. Esos puntos son los que hacemos un plan de trabajo, los vamos a ir acompañando, buscando que la calificación ronde el A. Es un camino. Segundo camino, una garantía bursátil. Banca de Desarrollo, Nacional Financiera y Bancomext en algunos momentos han abierto la posibilidad de dar algunas garantías bursátiles. Ahorita, en los últimos años, ha habido una reestructura en los equipos y el equipo que hoy en día está en Nacional Financiera está más activo, en Bancomext también, inclusive dependiendo del giro, pero Sociedad Hipotecaria Federal también puede dar alguna garantía y es algo que podemos ir también trabajando a la par, buscando en mejorar la calificación. Pero la respuesta corta, Fer, justo es esa. No regulatoriamente, pero sí vemos una tendencia muy clara a nivel mercado de un A para arriba. Excelente, agradezco tu apertura y tu claridad. Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias a ti, Fer, por la pregunta. ¿Alguna pregunta adicional? Pues me parece que no, Francisco. Les podemos dejar correos por si alguien tiene alguna pregunta más adelante que puedan contactarnos. Oiga, yo no tengo alguna pregunta, pero digo, muchas gracias por toda la información, también lo comparto con Fernando Arias, pero sí me gustaría tener como referencia la información que nos presentaron, no sé si nos la puedan compartir para tener la información es muy valiosa, la que compartieron. Entonces, la pregunta es si nos la pueden compartir. Totalmente de acuerdo con Gerardo, y si pueden inclusive el video, Pau, también te lo voy a agradecer. Sí, se los enviamos, Juan Manuel, y lo podemos distribuir, ¿no? Totalmente, Ángel. Sí, por supuesto, claro que sí. Muchas gracias. Aquí están los datos de contacto de AMSG y a través de este contacto estamos en capacidad de compartirles el video completo de la presentación y nuestros datos pues, de contacto para cualquier información adicional o cualquier complemento en lo que los podamos apoyar, por supuesto. Gracias. Pues de parte nuestra, nuevamente, gracias a todos por su participación. Gracias a la Bolsa Mexicana de Valores. Es que hay otra pregunta, la estoy viendo. Hay una en el chat, ¿verdad? Sí, adelante. Dice, los financiamientos de Bancomext son solo para quien exporta e importa y los de NAFIN. Adelante, por favor. No, por favor. Básicamente, dependiendo, las dos instituciones de financiación están divididas por sectores de la economía y unas cubren unos sectores y otras otra. En el momento en que se presenta la solicitud y dependiendo del sector, pues se determina cuál de las dos entidades son las que pueden otorgar esa financiación. La cobertura es muy amplia en términos de los distintos sectores económicos. Ahora sí son todas, Ángel, gracias. Bueno, gracias de parte nuestra por su tiempo. El video lo vamos a circular, lo podemos subir a las páginas para que lo puedan consultar. Y nuevamente, Juan Manuel, muchas gracias. No, hombre, al contrario,
Agradezco a ustedes, Ángel, y también gracias a todas las personas que nos acompañaron. Les dejamos nuestros datos y por parte de la Bolsa Paulina y su servidor, en lo que les podamos ayudar, cualquier duda que tengan de lo que suene a mercado de valores, por favor no duden en contactarnos y nosotros felices de la vida. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Buena tarde a Gracias a todos. todos. Hasta Gracias. luego. Buena tarde. Buenas noches. Buenas noches.